Bueno, vamos a ver ahora la última clase que corresponde a física moderna, ¿no? Física moderna. Hablar de física moderna es hablar de los postulados que se presentaron en el año 1900, ¿no? Al inicio del año 1900. Y uno de los científicos que tuvo un auge en ese tiempo fue Einstein, ¿no? Que presentó dos teorías. Una teoría basada en la teoría especial de la relatividad y la otra teoría fue la teoría cuántica, ¿no? La teoría cuántica. O sea, el descubrimiento de los cuantos, ¿ya? Entonces, vamos a tratar esos dos temas, entonces. El tema de la teoría especial de la relatividad y la teoría cuántica, ¿no es cierto? La teoría cuántica. Entonces, pero voy a decir lo siguiente, ¿no? Entonces, cuando Einstein presenta las dos teorías, la teoría especial de la relatividad y la teoría cuántica, en ese entonces solamente se le aceptó la teoría cuántica, mas no la teoría especial de la relatividad, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial se hizo ya, se fortaleció esta teoría y la cual ya se reconoció, ¿no? A partir de la década del 40, 45, ¿no? Que recién se le da un auge a esta teoría especial de la relatividad. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente, la teoría especial de la relatividad. Cuando nosotros trabajamos con velocidades cercanas a la luz, entonces nada es absoluto. Nada es absoluto, ¿ya? Cuando se trabaja a velocidades cercanas a la luz, nada es absoluto. Todo es relativo, ¿no? Todo es relativo. O sea que todo se mueve o se definen todos los parámetros físicos definidos basado a esta teoría, ¿no? A la teoría, ¿no? Todo es relativo. Entonces, al factor importante entre la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad en el medio, ¿ya? Entonces, esa relación fue un factor importante que la cual desarrolló toda una serie de teorías de todos los parámetros que hemos definido, ¿no es cierto? En la física clásica, en la física normal, ¿no es cierto? Entonces, eso fue completamente, se le hizo un agregado a eso, ¿no? No que fuera, sino se le tenía que hacer un agregado cuando se trabajaba a velocidades cercanas a la luz. Entonces, en eso consiste entonces la teoría especial de la relatividad. Entonces, hay dos conceptos importantes, muy conocidos, es, por ejemplo, cuando tenemos nosotros la velocidad nosotros observamos normalmente cuando la velocidad es normal, o sea, la velocidad es bajo, ¿no? Es la velocidad que nosotros convivimos. Nosotros convivimos con una velocidad, esa velocidad que nosotros convivimos se llama velocidad normal, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí todo se observa con normalidad. Pero cuando nosotros nos acercamos, ¿no es cierto? Velocidades cercanas a la luz, visto desde la calle, vemos de que se van contrayendo, ¿no es cierto? Se contrae la longitud, hay una contracción de longitud. La observación se presenta mediante una contracción de longitudes, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver. El otro tema importante es la dilatación del tiempo. ¿Qué cosa quiere decir? Que nosotros, inicialmente, estamos aquí, dos personas iguales. Una de ellas viaja, la señorita viaja. Se demora, viaja a velocidad, ¿no?, cercana a la luz. Luego regresa. Y observamos algo curioso, que para el señor ha pasado un tiempo demasiadamente extenso, ¿no es cierto?, en el cual ya lo encuentra con una edad avanzada. En cambio, el que viajó en el cohete y regresa con velocidades cercanas a la luz, ¿no? El tiempo vivido, entonces se le hace
se hace normal, ¿no es cierto? Pero la persona es la que ha sufrido una dilatación de tiempo. Entonces, ahí es donde se observa un ejemplo muy común, ¿no es cierto? Que una persona que viaja con una velocidad cercana a la luz se va y regresa. Entonces, al regreso se da con la sorpresa de que a la persona dejada en la Tierra lo encuentra completamente ya avanzada de edad, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno que se presenta en una forma cotidiana, para explicar de una forma cotidiana la dilatación del tiempo. El otro tema que vamos a resaltar es el fenómenos cuánticos. Y eso nace en la discusión de dos escuelas, los corporativistas y los ondulatorios, ¿no es cierto? Entonces, uno postulaban de que, de escuela de Newton, que ya lo vamos a ver, postulaba que los cuerpos se identifican como partículas. La luz se identifica con la luz, se identifica como partículas. En cambio, Jung decía lo siguiente, que la luz se identifica como onda. Llegaron a esa discusión hasta que apareció Einstein, en la cual dijo que la luz tenía un comportamiento dual, ¿ya? Se propaga como onda, pero al interaccionar con los cuerpos, se comporta como partícula discreta, ¿no? Se comporta como partícula, pero una partícula discreta, ¿ya? Que él le denominó fotón. Bueno, entonces eso también vamos a ver. Entonces aquí vemos, mire, la propagación de la luz mediante ondas y luego la interacción, ¿no? De las partículas se distingue, ¿no es cierto?, de uno a otro mediante su longitud de onda y su eso. Y se comporta como partícula, ¿no? En luz discreta, sí. Partículas son pequeños fotones. ¿Okay? De ahí vamos a ver también el concepto del efecto fotoeléctrico, ¿no? Todos los fenómenos realizados, ¿no es cierto?, mediante el efecto fotoeléctrico. Nosotros damos, incide una luz en una superficie metálica. Cuando hablamos de superficie metálica, no es metal sólido, no es un gas. Un gas, ¿no? Es un gas metálico. Es metal, pero convertido en gas. Así se experimenta en alto vacío. ¿Ya? No vayan a creer que es una sustancia sólida. No. Es un gas, claro, por ejemplo, puede ser el fierro, pero en gas. Fierro en gas. Entonces, ¿qué hace? Se convierte, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que le da un rayo incidente y luego forma unos fotoelectrones al expulsar los electrones de las órbitas de ese gas, ¿no es cierto? De los átomos de ese gas, Entonces, vamos a estudiar dos fenómenos importantes, cómo producimos rayos X y cómo producimos las ondas, la luz láser, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué escogemos estos dos? Porque los rayos X son rayos completamente desordenados, ¿ya? No hay un rayo X1, no. Es un intervalo ¿no? Hay un intervalo que es considerado un intervalo de ondas que son conservados, en ese intervalo son denominados rayos X, ¿ya? Es un intervalo de ondas, ¿no es cierto?, que está en ese intervalo dice que son rayos X. Tiene un comportamiento de rayos X. Bueno, rayos X, cuando se descubrió, en ese tiempo se desconocía cuál era la función de ese rayos X, ¿no? Ahora también son conocidos como los rayos Röntgen, ¿no? Debido al alemán Röntgen que lo descubrió, ¿no? En Alemania casi muy poco se habla de rayos X, se habla de los rayos Röntgen, ¿no? Es lo mismo, pero simplemente ya le dan la denominación. Bueno, y los rayos láser son los rayos más ordenados que existen en la naturaleza. El hombre ha creado estos rayos, ¿no es cierto?, bien ordenados. ¿Ya? Bien ordenado. ¿Ya? Entonces, esos dos casos vamos a ver.
Entonces, vamos a empezar con la primera parte acerca de los postulados de la relatividad especial de Einstein, ¿cierto? Dice, el primer postulado nos dice lo siguiente, ¿no es cierto? Nos dice, las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencias inerciales. Eso lo sabemos, ¿cierto? Y eso ya lo hemos definido. Todas las leyes físicas son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Cuando decimos que es una referencia inercial, un sistema de referencia inercial, cuando el cuerpo está en reposo, ahí ve, se realiza ahí, por ejemplo, estamos haciendo la caída de un cuerpo, ¿no es cierto? Se observa normalmente y se cumple todas las leyes. ¿Ya? E igual manera, si nosotros nos desplazamos con un movimiento rectilíneo uniforme, los fenómenos también producidos no van a ser afectados en nada. Entonces, el nivel de referencia entre el joven y el señor que está observando dicho fenómeno no varía. Entonces, por eso decimos, cuando decimos que es un sistema de referencia inercial, cuando un cuerpo, ¿no es cierto?, se desplaza, ¿no?, está en reposo o está con movimiento rectilíneo uniforme. Ok. Observaciones, dice, no existe ningún sistema de referencia inercial absoluto. No existe, claro. No existe ningún sistema de referencia inercial absoluto. ¿Ya? Ningún experimento físico puede distinguir el reposo del movimiento rectilíneo uniforme. Ningún experimento físico puede distinguir el reposo del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Entonces no existe ningún sistema de referencia inercial absoluto. Que quede claro. O sea, decimos que va a haber todos los sistemas inerciales, todos los cuerpos se comportan mediante un sistema de referencia. No, no existe. ¿Ya? No existe. Siempre, todos los cuerpos no están siempre, todos los sistemas no están siempre con movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Tiene una cierta variación de velocidad. Entonces, ahí ya cambias todas las ecuaciones escritas, ¿no es cierto? Eso quiere decir. Segundo postulado. Dice lo siguiente. La rapidez de la luz en el vacío es 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Es una constante para cualquier observador, independiente de su movimiento o del movimiento de la fuente de la luz. ¿Bien? Entonces tenemos el observador, por ejemplo, tenemos el observador O, tenemos ahí. Entonces, tanto el observador O y O', ¿no es cierto?, siempre medirán la misma rapidez. O sea, la velocidad de la luz es invariable, sea cual sea el sistema de referencia que tengamos. ¿Ya? Sea cual sea el sistema de referencia que tengamos. La velocidad es absoluta, es universal. La velocidad de la luz es constante. Es constante. ¿Ya? Hasta el momento no hemos descubierto que alguien haya descubierto una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Nosotros nuestro absoluto, ¿no es cierto?, la rapidez de la luz nos dice, es una constante para cualquier observador, independiente del movimiento o de movimientos de la fuente de luz. ¿Ya? Ese es nuestro universo. Nadie puede decir que, ¿no? Por eso decimos que la velocidad de la luz es constante, porque no hemos superado eso. Cuando ya superemos esa velocidad de la luz, sería en qué tiempo, ¿no? Cambiaría todo un sistema. Bueno, no existe rapidez infinita para transmisión de la información. No existe una rapidez infinita para la transmisión de la información. ¿Ok? Entonces vamos ahora a ver cómo se transforman las mediciones tanto de la longitud, de la longitud, del tiempo,
¿no es cierto? Del tiempo, de la longitud, de la cantidad, de la masa, de la cantidad de movimiento, ¿no? De la energía. En este sistema, ¿cómo se mide? ¿Cómo lo medimos? Entonces, el tiempo que transcurre más lentamente en un sistema de referencia en movimiento que en un sistema de referencia en reposo relativo, dice. Dilatación, dice, el tiempo que transcurre más lentamente en un sistema de referencia en movimiento que en un sistema de referencia de reposo relativo. ¿Ya? Entonces, el tiempo cuando uno se desplaza, está en movimiento, el tiempo, dice, es más lento que el tiempo que una persona esté en reposo. ¿Sí? Entonces, vemos de que el tiempo es igual al tiempo su cero, ¿no es cierto? 1 menos el factor, que es la velocidad sobre la velocidad de la luz, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado. Ese factor es muy importante. Entonces, es el intervalo de tiempo medido del sistema de referencia de reposo relativo. ¿Ya? Es el intervalo de tiempo medido del sistema de referencia en movimiento. Rapidez del sistema de referencia en movimiento respecto al sistema en reposo. Entonces, como le menciono, ¿no? Los dos inician con un movimiento, con un tiempo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿No es cierto? Los dos se miden con el mismo tiempo. Inician con el mismo. Una persona que está en reposo y la otra persona que va a estar en movimiento. Entonces, antes del viaje, el tiempo es el mismo. Ahora, vemos de que la persona ha viajado, que ha estado en movimiento, ¿no es cierto? Ha ido y regresa. Observa lo siguiente, que el tiempo de la persona en reposo ha sido mayor que el tiempo de la persona que ha estado en movimiento. ¿No? Entonces, después decimos que el tiempo va a ser mayor, porque el que está en reposo ha transcurrido mayor tiempo que el que estaba en movimiento, que el cuerpo, que la persona que estaba en movimiento. Entonces, a eso se debe, o sea, eso es lo que nosotros entendemos por dilatación del tiempo. Observaciones. Dice, la dilatación del tiempo es un efecto recíproco. El observador de la nave ve que el observador en la Tierra se mueve y su reloj marcha más lento, más lento. ¿Ya? Dice, la dilatación del tiempo es que es un efecto recíproco. El observador de la nave ve que el observador de la Tierra se mueve, y que su reloj marcha más lento. Entonces, la relatividad del tiempo implica que no existe simultaneidad de acontecimientos para diferentes observadores. Entonces, por ejemplo, el que está en reposo, ¿no es cierto? Y el otro que está en movimiento. Entonces decimos, para el observador A, los focos se encienden simultáneamente. ¿No? Pero si el observador B, ¿no? Para el observador B, los focos no son o no se enciende simultáneamente cuando está a una cierta velocidad. ¿Ya? Entonces no existe una simultaneidad de eso.
¿ya? Entonces no van a observar lo mismo. Eso quiere decir que no van a observar lo mismo. ¿Ya? Cuando están en reposo, normal, los dos observan la misma cosa, ¿no? Simultáneamente. Pero cuando un cuerpo está en movimiento, entonces el observador ve diferente. ¿Ok? Ok. Contracción de longitud. ¿A qué nosotros entendemos por contracción de longitud? La longitud media medida por un observador O' en movimiento es menor que la longitud medida de un observador O en reposo relativo. Entonces tenemos que la longitud, ¿no es cierto?, medido del cuerpo que está en reposo, va a ser diferente a la longitud, ¿no es cierto?, medido el que está en movimiento. Entonces la longitud medida del observador O en reposo, longitud propia, es la longitud medida por el observador en movimiento. Entonces decimos lo siguiente, entonces, la rapidez relativa del observador O respecto al sistema, tenemos ahí lo siguiente, el observador A en tierra, entonces si la persona que mide el observador O está en movimiento, entonces observa lo siguiente, esa longitud. Entonces ve que la longitud medida diferente de un observador que está en reposo con el observador que está en movimiento, ¿no es cierto? Entonces va a existir una contracción ahí de longitud. ¿Ok? Entonces a eso se debe, ¿no? Si un cuerpo está en movimiento y mide la longitud, ¿no?, entonces decimos de que la longitud se contrae. ¿Ya? Estamos hablando de velocidades, ¿no es cierto?, cercana a la velocidad de la luz, ¿no? Bastante cercana a la velocidad de la luz. ¿Ya? ¿Ok? Entonces así se consigue lo que nosotros denominamos contracción de longitud. Entonces la longitud va a ser menor que la longitud inicial, ¿no es cierto?, medido cuando está en reposo. Observaciones. Nos dice que la contracción de longitud es un efecto recíproco. Un observador en la Tierra ve que el cohete espacial en movimiento se acorta. Entonces eso lo observamos, ¿no es cierto? Vemos que están en reposo y tienen ese... y vemos que se acorta, ¿no es cierto?, la longitud. ¿Okay? Lo decimos, la contracción relativista de la longitud de un objeto se produce solamente en la dirección del movimiento. Las dimensiones transversales del objeto no varían.
del objeto no varía. ¿Ok? Observamos entonces eso, ¿no? Las dimensiones transversales de los objetos no varían. Ahora, masa relativista. Entonces, ya hemos visto sobre con respecto al tiempo, existe una dilatación del tiempo. Con respecto a la longitud, existe una contracción de longitud. ¿Ya? En la masa relativista observamos lo siguiente, ¿no? La masa de un cuerpo en movimiento aumenta con su rapidez según la ecuación. ¿Ya? Entonces, la masa en movimiento va a ser igual, ¿no es cierto?, a la masa sub cero sobre 1 menos el factor, ese factor de la velocidad, ¿no?, sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Rapidez del cuerpo. Velocidad sub cero. Ahora este cuerpo está en movimiento con una cierta velocidad. Entonces, la masa de ese cuerpo se va a hacer mayor. Entonces, observaciones. Si la rapidez del cuerpo P es igual a cero, la masa es igual a la masa sub cero. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, si la velocidad es igual a la velocidad de la luz, entonces la masa se hace infinita, ¿no es cierto? Si es igual que la velocidad de la luz, entonces es igual a 1. 1 menos 1 es 0. Toda cantidad dividida en 0 es infinito. La masa se acelera. Entonces, y se requiere de una fuerza infinita para poder acelerar un cuerpo hasta alcanzar la rapidez. Sí. ¿Ok? Entonces, esas dos extremos tenemos. Cuando la velocidad es igual a 0 o cuando la velocidad es igual a la velocidad de la luz. Entonces, C representa la máxima rapidez que ningún cuerpo material podría alcanzar. ¿Ok? C representa la máxima rapidez. Eso quiere decir que ni un cuerpo va a alcanzar, ¿no es cierto? Porque la masa sería enorme. Entonces no se movería en el universo, y eso no es cierto. Ahora, vamos a ver la relación que existe entre la masa y energía. Entonces, la energía en reposo de un cuerpo se relaciona con su masa en reposo por la ecuación siguiente, ¿no es cierto? Entonces, la energía en reposo es igual a la masa en reposo, ¿ya?, por C al cuadrado, ¿no es cierto? Por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces tenemos ahí un estado inicial. ¿Ok?
calor, le damos calor al material, el estado final va a tener un incremento de masa, porque va a haber porque le hemos entregado energía, ¿no es cierto? Va a haber una variación de la energía, ¿no?, inicial sobre la velocidad. ¿Ok? Entonces decimos lo siguiente, entonces la masa se incrementa, ¿no es cierto? La masa se incrementa. Observaciones. La energía en reposo es equivalente, la energía en reposo es equivalente a la masa en reposo. Por consiguiente, la masa es una forma de energía o la energía tiene masa. ¿Ya? Entonces, la masa es una forma de energía o la energía tiene masa. Aun cuando la energía cinética de un cuerpo sea cero, este tendrá energía en reposo, es su cero, la cual se llama también energía existencial. ¿Ya? Aunque, dicen, aun cuando la energía cinética de los cuerpos sea igual a cero, este tendrá una energía en reposo, la cual se llama también energía de existencia. Equivalente entre la unidad de masa, kilogramo, y la unidad de energía en joule. Entonces, un kilogramo masa, ¿no?, equivale a 9 por 10 elevado a la 16 joules. 9 por 10 elevado a la 16 joules. ¿Ya? La equivalencia entre la unidad de masa de un kilogramo y la unidad de energía en joules. Ok. Energía total relativista. Entonces, la energía de un cuerpo en movimiento aumenta con su rapidez según la ecuación, ¿cierto? Tenemos ahí la ecuación. Entonces, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Velocidad de la luz al cuadrado. Pero sabemos que es una masa relativista, entonces la masa es igual a masa en reposo, ¿no es cierto? Sobre 1 sobre la velocidad sobre, entonces, por el factor, ¿no es cierto?, al cuadrado. Raíz. 1 menos el factor elevado al cuadrado, raíz de eso. ¿Ok? Entonces, la masa relativista, rapidez del cuerpo. Ahora, la energía cinética traslacional, ¿no es cierto?, relativista. Entonces, cuando se le suministra energía cinética traslacional a un cuerpo, su masa relativista m, ¿no es cierto?, es mayor que su masa de reposo m sub 0, ¿no es cierto? Y está dada por lo siguiente. Entonces, dice, la energía cinética traslacional. Cuando se le suministra energía cinética traslacional a un cuerpo de masa relativista, es mayor que su masa de reposo. Para cualquier tipo de cambio de energía,
La relación de conservación de masa-energía se puede escribir. Para cualquier tipo de cambio de energía, la relación de conversión masa-energía se puede escribir de la siguiente manera. Entonces, ¿no? Variación de la energía, ¿no es cierto? Para cualquier cambio de energía es igual al cambio de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Cantidad de movimiento lineal relativista. Entonces, la cantidad de movimiento lineal de una partícula de masa en reposo y rapidez está dada por ¿no? La cantidad de movimiento es masa por la velocidad. Entonces es igual a la masa, su cero, velocidad, por, ¿no es cierto?, por la masa está dada así de la siguiente manera. Observaciones. La energía total relativista de una partícula se puede expresar en función de la cantidad de movimiento lineal relativista. Entonces la energía es igual a cantidad de movimiento al cuadrado más la masa, ¿no es cierto?, el reposo por c al cuadrado, ¿no es cierto? La energía total relativista de una partícula que se puede expresar en función de la cantidad de movimiento lineal relativista. Entonces, la energía total relativista se puede recordar mediante un triángulo rectángulo que se muestra en la figura donde, según el teorema de Pitágoras, nos dice lo siguiente. ¿Ya? Entonces, la energía total es igual a la energía al cuadrado, ¿no es cierto?, a la cantidad de movimiento por la velocidad de la luz al cuadrado, la masa inicial, ¿no es cierto?, o la masa de reposo, por la velocidad al cuadrado. Todo eso al cuadrado. Ahora dice, si la masa de reposo es igual a cero, entonces la energía es igual simplemente a la cantidad de movimiento por la velocidad de la luz. ¿Ya? Si la masa está en reposo, lo que nosotros hemos definido, cantidad de movimiento por la velocidad. En este caso, es de la luz. Una expresión para determinar la rapidez relativa. ¿Ya? Relativa. Esa es la relación que nosotros vemos, ¿no? Es de la
la expresión para determinar la rapidez relativa de una partícula en función de la cantidad de movimiento y la energía es igual de lo siguiente. Entonces, esa relación va a ser igual a ¿qué? ¿Ok? Entonces tenemos esa relación. En la cantidad de movimiento lineal relativista puede expresarse en unidad de energía sobre la velocidad. Joule. Ok, entonces con eso concluimos con respecto a lo que es la teoría especial relatividad, ¿no es cierto? Entonces ese factor es importante, ¿no? Una expresión para determinar la rapidez relativa, que es igual la velocidad, ¿no? Sobre la velocidad de la luz. Profesor, disculpe, ¿podría retroceder una diapositiva? No llegué a tomar captura. A ver, a ver. ¿Está? Ahí dice, a ver, vamos a ver. Ya está, gracias, por favor. Gracias. Ya. Bueno, jovencito, entonces ya hemos visto todos los aspectos, cómo varía, todos los parámetros que hemos definido hasta la fecha, ¿no? Hasta el momento, todo lo que hemos definido con respecto a lo que hemos desarrollado en la física clásica, ¿no es cierto? En la física clásica. ¿Ya? Entonces, esto es cuando lo relacionamos en el extremo, ¿no? Con velocidades completamente altas, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, vamos ahora a los ejercicios, ¿ya? Vamos a aplicar los ejercicios y volvemos después. Ejercicio. Semana 18. ¿Ya? Tenemos la primera. Dice, Ana y Beatriz tienen la misma edad, 18 años. Ana sube a una nave espacial y viaja con una rapidez 0,8 de la velocidad de la luz. ¿Cierto? Muy cercana a la velocidad de la luz. Si el viaje de Ana duró 6 años, determine la edad que tiene Beatriz cuando se encuentra nuevamente con Ana, después de este tiempo. Entonces, antes del viaje, los dos, ¿no? Este es Ana y este Beatriz. ¿Ya? Ahora, después del viaje, regresa Ana y se vuelve Beatriz. Entonces, y vemos el cambio, entonces. Entonces, el reloj de la nave espacial indica que el tiempo transcurrido fue 6 años. ¿Ya? Entonces, el reloj de la Tierra indicará ¿cuánto? Es igual a 6 años, ¿no es cierto? La velocidad entre la velocidad del factor, ¿no? Relativista, el factor relativista al cuadrado. Entonces, donde la velocidad es igual a 0,8, la velocidad de la luz,
Entonces simplificamos, tenemos. Entonces 1 menos 4 quintos al cuadrado. Entonces tenemos ahí lo siguiente, ¿no? Sería 25 menos 4, ¿no? No, menos 16, ¿no? 5. 25 menos 16, 9, ¿no es cierto? Entonces 9 sobre 25, que es igual a 3 quintos al cuadrado. Entonces simplemente les traemos y decimos lo siguiente entonces, ¿no? Es 3 quintos, 30 entre 3 sería 10 años. 10 años ha transcurrido para Beatriz. ¿Ya? Mientras el otro le ha transcurrido 6 años, ¿no es cierto?, del que estaba en movimiento, a Beatriz le ha pasado, ¿cuántos años? 10 años. Entonces, 18 más 10, 28 años. Entonces, Beatriz va a tener 28 años. Entonces, ¿qué ha habido? Una dilatación del tiempo. Una dilatación del tiempo. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta, ¿no es cierto? Simplemente hemos reemplazado el tiempo su cero por 6 años, porque dice 6 años que hay demorado, ¿no es cierto?, en ir y regresar, según la medida de Beatriz. Segundo, con respecto al observador estacionario, la longitud de la nave en reposo es 10 por raíz de 24 metros. Determine la longitud que medirá el mismo observador cuando la nave se mueve con una rapidez de 0,2 velocidad de la luz. Entonces observamos, para una velocidad inicial 0, tiene una longitud determinada, longitud 0. Ahora, tiene una velocidad cercana a la velocidad de la luz, ¿no? 0,2, la velocidad de la luz. Y observamos la nave completamente más pequeña. Entonces, la longitud que mide el observador cuando la nave está en movimiento se calcula es igual a longitud. Entonces reemplazamos. Es igual a 10 raíz de 24, 1 menos 0,2. Entonces tenemos que es igual a un quinto, ¿no es cierto?, al cuadrado. Entonces efectuamos las operaciones y tenemos que es igual a 24, raíz de 24 sobre 5. Entonces tenemos ahí, raíz de 24 sería 24. 5 sería 10, 2. 2 por 24, 48 metros. ¿Ok? Entonces, la nave en reposo tenía 10 raíz de 24, ¿no es cierto? Y cuando está en reposo, que cuando está en movimiento, ¿no es cierto?, la nave va a tener igual a 48 metros. O sea, se va a reducir, ¿no es cierto? Porque raíz de 24, ¿no es cierto?,
Entonces, 10 raíz de 24 es aproximadamente casi 49, ¿no? Casi 49. ¿Ya? Aproximadamente 49. ¿Ya? Entonces se ha reducido a 48 metros. Casi un metro, ¿no? Ok. Bueno, jovencitos. Vamos a hablar sobre el efecto fotoeléctrico. Hablar de fotoeléctrico, vamos a ver sobre la teoría cuántica, ¿no es cierto? Entonces vamos a dar los conceptos previos sobre la teoría cuántica. Bueno, está basado en lo siguiente, ¿no? Primero vamos a ver sobre la teoría de la luz y luego vamos a estudiar esencialmente sobre la teoría de fotón. Entonces, brevemente nomás, ¿no? Para meternos a un descanso. Dice la teoría corpuscular de Newton. La teoría corpuscular estuvo defendida por Newton. ¿Ya? Dice que la luz es compuesta por muchas partículas. O sea que la luz, ¿no?, está compuesta por muchas partículas, ¿no? Entonces es un comportamiento corpuscular que tiene la luz. Desde la fuente nosotros observamos, pero casi no lo observamos, ¿no es cierto? No observamos. Pero viendo microscópicamente, no postulaba que eso era así. Bueno, en la cual se planteó en una discusión siguiente, ¿no? Entonces el otro, la teoría de Christian Huygens no desarrolló lo que era la luz, que la luz tenía un comportamiento completamente ondulatorio. Su comportamiento se propagaba en forma ondulatoria. Bueno, luego apareció Einstein, en la cual dijo que la luz está compuesta por cuantos de energías que se comportan como onda o corpúsculo. Entonces nos dijo eso, ¿no? Entonces, donde dio un concepto de que se podía comportar como onda o como partícula. ¿Ya? Entonces, la palabra cuantos fue muy importante en ese tiempo, un nuevo concepto, ¿no es cierto? Y en eso nos vamos a quedar, ¿ya? Entonces, a continuación, vamos a un descanso y regresamos, por favor. A ver. Entonces, vamos a ver sobre la teoría de la luz. Habíamos mencionado, ¿no es cierto?, dos situaciones importantes. La teoría de corpuscular, Isaac Newton, que dijo lo siguiente, que la luz tiene un comportamiento de partículas, ¿no?, sucesivas. ¿Ya? Entonces él defendió a todas costas que la luz tenía un comportamiento. Pero Jung luego, Jung dijo no, la luz tiene un comportamiento, ¿no?, ondulatorio. O sea, la luz se propaga con un movimiento ondulatorio. Entonces, esos dos postulados, ¿no es cierto?, dio origen, fue una pelea enorme, ¿no?, entre que uno decía el otro y el otro, ¿no? O sea, uno defendía, cada uno defendía su escuela, ¿no? La escuela corpuscular y la escuela ondulatoria. ¿Bien?
Pero apareció Albert Einstein y aclaró la situación mediante sus experimentos que hizo, ¿no? Por él dijo que la teoría de la dualidad, ¿no? Dualidad, ¿no? La teoría de dualidad de Albert Einstein, ¿no? Que dijo lo siguiente, que la luz está compuesta por cuantos de energía, que se comportan como onda y corpúsculo. ¿Ya? Entonces, aclaró eso. Entonces, para tales fenómenos se comporta como onda, para tales fenómenos se comporta como corpúsculo, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, cuando nosotros, el fenómeno de reflexión, es como corpúsculo, ¿no es cierto? Porque se utilizan los rayos. Los rayos representan al modo corpuscular, ¿ya? Pero cuando hablamos de intensidad, de interferencia, difracción, etcétera, ¿no es cierto? Tiene ya un comportamiento diferente, ¿no es cierto? Ondulatorio. Entonces, pero Albert Einstein, con esta teoría, bueno, aclaró la situación, diciendo de que la luz tiene un comportamiento dual, pues, ¿no? Y que dijo de que sí, se comporta como partículas, pero partículas completamente discretas. Completamente discretas. ¿Ya? ¿Qué le llamó cuantos? Entonces inicia la era de los cuantos. Entonces, también paralelamente, Planck hizo una serie de experimentos en la cual demuestra que la luz es emitida y absorbida por un cuanto discreto cuya energía es directamente proporcional a la frecuencia. Entonces, dijo, eso era la luz, los fotones. Entonces dijo que un cuanto de energía se llama, un cuanto de energía se le llama fotón. A un cuanto de energía se le llama fotón. La energía de un fotón se expresa por la constante de Planck, ¿no? Multiplicado por la frecuencia. Entonces la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. El sistema internacional, entonces, Joules. Entonces, la constante de Planck es igual a 6,63 por 10 igual a menos 34 joules sobre segundo. ¿Ok? Que es la constante de Planck. La frecuencia de la onda asociada al fotón. Entonces, se aclaró entonces, ¿no es cierto? Entonces, Planck con esta ecuación dijo que todo cuanto de energía se llama fotón y la energía de un fotón se expresa, ¿no es cierto?, por la constante de Planck y su frecuencia, ¿no? Multiplicado por su frecuencia, ¿no? Observaciones. Puesto que la frecuencia es igual a la velocidad, en este caso, si son ondas electromagnéticas, ¿no es cierto?, es igual a la velocidad de la luz, ¿no es cierto?, sobre la longitud de onda. Entonces, la energía también lo podemos expresar por la constante de Planck multiplicado por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces, es la longitud de onda asociada al fotón. Siempre hay que tener en cuenta de que la velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8 metros sobre segundo. ¿Okay? La gráfica de la energía en función de la frecuencia y en función de la longitud de onda. Entonces decimos que la energía es directamente proporcional, la relación anterior que hemos visto, por la frecuencia es directamente proporcional a la frecuencia, ¿no es cierto? Porque la energía hemos dicho que es igual a la constante de Planck por la frecuencia, ¿no es cierto? Entonces la energía es directamente proporcional a la frecuencia. También decimos lo siguiente, reemplazando y decimos de que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda.
Entonces, ese es el comportamiento que tiene, ¿ya? La energía de un fotón. ¿Ok? Entonces, la unidad de energía a escala atómica es el electrovoltio. ¿Qué es el electrovoltio? Es la equivalencia, ¿no es cierto? Un electrovoltio equivale a 1.6 por 10 elevado a menos 19 joules. Es la mínima energía, ¿no?, medible actualmente, ¿no?, como referencia, ¿ya?, que es igual a un electrovoltio. Un electrovoltio, ¿no es cierto? Entonces, es la unidad de energía de escala atómica. La constante de Planck toma el valor de, en este caso, de 4.14 por 10 elevado a menos 15 electrovoltios por segundo. Entonces, utilizando la energía, ya no joules, sino electrovoltio. ¿Ya? Electrovoltio. ¿Ok? Entonces, la unidad de longitud a la escala atómica se llama Angstrom. Entonces, a nivel atómico, trabajamos con Angstroms, ¿ya? 10 elevado a la menos 10 metros. En la escala atómica. Ahora, vemos el fenómeno importantísimo que es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es el hecho de que ciertos metales emiten electrones cuando sobre ellos incide una luz de radiación. A los electrones emitidos se le llaman fotoelectrones. A los electrones emitidos se les llama fotoelectrones. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, la luz roja. Baja frecuencia, tiene baja frecuencia la luz roja, ¿no es cierto? Menos de la velocidad de, claro, tiene la frecuencia menor que la, dentro de la luz visible es el menor, ¿no es cierto? Menor longitud. Menor frecuencia, ¿no? Entonces no hay fotoeléctricos. Pero en cambio, si nosotros incidimos con una luz violeta, entonces su frecuencia es mayor, ¿no es cierto? Entonces es de alta frecuencia dentro de la luz visible. Entonces, esa luz violeta, sí, al incidir sobre el metal, ¿no es cierto?, extrae electrones. ¿No?, que la cual nosotros denominamos fotoelectrones. Entonces, hay fotoelectrones. Entonces, decimos lo siguiente entonces. El efecto fotoeléctrico depende de la frecuencia, ¿ok? Depende de la frecuencia, de la radiación incidente. El número de fotoelectrones es proporcional a la intensidad de la radiación. Primero hay que, para que haya fotoelectrones, la frecuencia debe ser mayor o igual que la frecuencia que ya lo vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces es de alta frecuencia. Entonces es una frecuencia de la radiación incidente. Segundo, dice, el número de fotoelectrones es proporcional a la intensidad de la radiación. ¿Okay? Es proporcional a la intensidad de radiación. Pero antes, ¿no es cierto?, que esa radiación, por ejemplo, puede ser una radiación de luz roja, ¿no es cierto?, pero no tiene la frecuencia no es lo suficiente. Entonces, ¿ya? ¿Ok? Hay que tener en consideración siempre la frecuencia. Entonces, decimos, ecuación fotoeléctrica. ¿En qué consiste? Es una consecuencia de la ley de la conservación de energía en un sistema fotón-metal. Entonces, la energía del fotón que llega al metal se divide en dos partes,
se divide en la energía cinética máxima de los fotoelectrones más la función de trabajo del metal. O sea, ¿qué cosa es? Es la energía que tiene la sustancia, los electrones en los átomos. O sea, es la función de trabajo, no es otra clase de energía que tienen los electrones en el átomo. Ahora, al ser incidido por una energía o por un fotón, entonces lo va a expulsar, ¿no es cierto? Va a expulsar. Pero para que lo expulse tiene que tener la misma frecuencia, ¿no? Que sea removido y lo expulse tiene que ser mayor o igual frecuencia. Entonces decimos que el fotón, la energía del fotón se transforma en dos energías para el efecto, si se cumple el efecto fotoeléctrico. Entonces va a ser igual a la energía cinética más la función de trabajo. Ahora, la función de trabajo del metal es la función de trabajo. Entonces, la función de trabajo se define como la energía mínima que debe tener el fotón para extraer un electrón del metal. ¿Ya? La función de trabajo se define como la energía mínima que debe tener un fotón para extraer un electrón del metal. Entonces está expresado de la siguiente manera, entonces, por la constante de Planck y por la frecuencia umbral que nosotros llamamos, ¿no? Umbral, el valor mínimo que tiene. ¿Ok? Entonces, que quede claro eso. ¿Ya? ¿Qué cosa es la función de trabajo? Simplemente es la energía que tiene los electrones en el átomo. ¿Ya? Cada electrón tiene su energía, ¿no es cierto? Ustedes, cuando han desarrollado los niveles energéticos, dice KLM, ¿no es cierto? Y después tienen subniveles, ¿no es cierto? Y todos son niveles y subniveles energéticos. Es la energía que se está desplazando un electrón en eso, donde se encuentra un electrón. Ok. Observaciones. La función de trabajo depende de la naturaleza del metal. Indudablemente que sí. ¿Ya? La función de trabajo también puede ser expresada por, claro, la constante, ¿no es cierto? La velocidad por la longitud de onda de ese electrón que está en el átomo. Entonces la longitud de onda umbral, valor máximo, valor máximo. ¿Ya? En la gráfica de la ecuación de la energía cinética en función de la frecuencia es igual a lo siguiente. Entonces, ¿a partir de dónde va a existir energía cinética? Entonces, para que exista el efecto fotoeléctrico tiene que existir una energía cinética, o sea, que tiene que existir unos fotoelectrones, pero ¿a partir de qué? Entonces, va a ser igual a la frecuencia umbral que tiene. Entonces, para que exista el efecto fotoeléctrico, ¿no es cierto? Tiene que existir energía cinética. Entonces, el efecto se va a producir a partir de eso, ¿no? De la frecuencia de su. Entonces tenemos ahí energía del fotoelectrón, entonces. Es igual, la energía cinética, entonces es igual a ¿qué? A la constante, la diferencia de frecuencia, ¿no? La frecuencia del fotón menos la frecuencia de la función de trabajo. Entonces decimos, si la frecuencia es igual, mayor o igual que la
que la frecuencia umbral, entonces la energía cinética es mayor o igual que cero. Hay fotoelectrones. ¿Ya? Ahora sí, la frecuencia es menor que la frecuencia umbral del fotón, es menor que la frecuencia umbral, decimos que no existe, que la energía cinética va a ser menor que cero, por lo tanto no hay fotoelectrones. Ok. El experimento del efecto fotoeléctrico. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, irradiamos, ¿no es cierto? Tubo del vacío, ánodo, e incide una luz, un fotón, de la cual extrae los electrones. Entonces va extrayendo y va haciendo absorbido por el cátodo. Entonces son fotoelectrones. Entonces una luz incide sobre el ánodo, ¿no es cierto? Y extrae los electrones. Entonces está produciendo un efecto fotoeléctrico. ¿Ya? Entonces va a generar o va a crear fotoelectrones. Ok. Entonces la diferencia de potencial. ¿Ya? Entonces son las máquinas así que hay, ¿no es cierto? Para crear, ver el efecto fotoeléctrico, crear los fotoelectrones. Entonces cuando los fotones de luz que inciden en el ánodo extraen electrones, el amperímetro detecta la corriente eléctrica, lo cual significa que emiten electrones. ¿Ya? ¿Ok? Cuando los fotones de luz que inciden en el átomo extraen electrones, el amperímetro A detecta corriente eléctrica. ¿Ya? Detecta corriente eléctrica. Lo cual significa que se emiten electrones. Ahora, a medida que aumenta el voltaje, menos electrones llegan al cátodo. Finalmente, cuando la variación del voltaje sea mayor o igual que voltaje sub cero, ningún electrón llega al cátodo y la corriente se anula así. Entonces, ¿no? Dice, a medida que aumenta el voltaje, menos electrones llegan al cátodo. Finalmente, la diferencia potencial, ¿no es cierto? El incremento de voltaje mayor o igual que el voltaje sub cero, ¿no es cierto? Ningún electrón llega al cátodo y la corriente se anula. ¿Eh? Entonces, electronvoltio es igual a la energía cinética. Ok. ¿Ya? O sea que no es mucho la intensidad, hemos dicho, solamente la frecuencia. ¿No es cierto? La frecuencia debe ser, ¿no es cierto? Debe ser mayor o igual que. Entonces, la potencia del frenado, ¿no? El voltaje inicial es la potencia del frenado, es la carga del electrón, y C es la energía cinética máxima del fotoelectrón. Ok. Potencia e intensidad de un haz de fotones. Entonces decimos
que la energía de un haz de luz monocromática constituida por n fotones de frecuencia es igual al número de fotones, ¿no es cierto? La energía de un haz monocromática tenemos. Entonces tenemos el haz de luz. Entonces vamos a tener ahí n fotones. Entonces la potencia de un haz de luz está dada por el número de por el número de fotones sobre el tiempo. O también el número de fotones, pero expresado mediante su longitud de onda, ¿no es cierto? La intensidad de la radiación, ¿sí?, que incide sobre la superficie de área A se expresa por lo siguiente: la potencia sobre el área. La potencia sobre el área. Entonces es el número de fotones sobre el tiempo por el área. Entonces así determinamos nosotros la intensidad. Bueno, el concepto de intensidad, hemos dicho, es único, ¿eh? Es potencia sobre área siempre, grábense eso, ¿no? Intensidad, así como, por ejemplo, también hemos visto intensidad eléctrica, que es otra cosa, ¿no? Intensidad eléctrica, ¿qué cosa es? Es la carga sobre el tiempo. Pero intensidad en general se denomina intensidad a la potencia sobre el área. ¿Ya? Potencia sobre área. Ok, entonces lo que hemos visto son los ejemplos de los fotoelectrones. ¿Ya? Fotoelectrones. Entonces, vamos a desarrollar esos problemitas de los fotoelectrones. ¿Ya? Del efecto fotoeléctrico, en otra palabra. ¿Ya? Y luego vamos a ver los dos casos finales, que son los casos de dónde produce rayos X y cómo se produce los rayos láser. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Dice, la figura muestra un experimento del efecto fotoeléctrico, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. ¿Ya? Tenemos ahí el efecto, la luz, ¿no es cierto? Incide al metal, ¿no? Entonces dice, al aumentar la intensidad de luz, se aumenta la energía cinética de los electrones. Entonces nosotros decimos lo siguiente, entonces, ¿no? Entonces son los fotones que inciden en el metal, A de fotones, y nos da los fotoelectrones, ¿sí? Son los fotoelectrones. Entonces la energía cinética de los fotoelectrones no depende de la intensidad, ¿ya? La energía cinética de los fotoelectrónicos no depende de la intensidad, sino depende de qué? De las frecuencias, ¿no es cierto? Entonces dice aquí, al aumentar la intensidad de luz, se aumenta la energía cinética. Se aumenta la energía
de los fotoelectrones. No. Entonces, porque la energía cinética de los fotoelectrones no depende de la intensidad, sino depende de la frecuencia, ¿no es cierto? De rayos. Entonces decimos también, al hacer incidir la luz con menor longitud de onda, al hacer incidir luz con menor longitud de onda sobre el metal, se aumenta el número de fotoelectrones y la energía cinética. Entonces decimos nosotros lo siguiente, entonces. La energía cinética lo volvemos a escribir en función de la longitud de onda, ¿no es cierto? Que es igual al fotón, ¿ya?, menos la función de trabajo. Dice ahí, al incidir la luz con menor longitud de onda, ¿ya?, sobre el metal, se aumenta el número de fotoelectrones y la energía cinética. Entonces decimos lo siguiente. La longitud de onda disminuye y la energía cinética aumenta. Entonces, el número de fotoelectrones es el mismo, ¿cierto? Dice, al hacer incidir la luz con menor longitud de onda sobre el metal, se aumenta el número de fotoelectrones y la energía cinética Entonces, si la longitud de ondas disminuye, la energía cinética aumenta y el número de fotoelectrones es el mismo. Entonces, por lo tanto, es falso. ¿Ya? De la expresión que tenemos ahí, ¿no? Estamos analizando esto. Ahora, siguiente proposición, nos dice, la energía cinética máxima de los fotoelectrones depende de la función de trabajo del metal y de la energía de la luz incidente. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos de que eso es verdadero. ¿Sí? La energía cinética máxima, ¿no es cierto?, de los fotoelectrones depende de la función de trabajo. Claro, depende de la función, ¿no es cierto?, que va a tener una determinada frecuencia, la función de trabajo, ¿no es cierto?, y de la energía de la luz incidente. ¿Por qué? Porque si no coincide la frecuencia del fotón incidente con la frecuencia umbral, entonces no hay fotoeléctrico, no se produce el efecto fotoeléctrico. ¿Ya? Eso es base, entonces. Entonces, hemos dicho que la frecuencia de la luz incidente debe ser mayor o igual que la frecuencia de la función de trabajo. Pregunta 4 dice, la figura muestra un tubo al vacío con dos electrodos A y B. Los fotones incidentes tienen una energía de 4 electrovoltios y extrae electrones de la superficie del metal, electrodo, ¿ok? Si para el voltaje de 3 voltios los electrones llegan al electrodo B, ¿ya?, o sea, del electrodo A, ¿no es cierto? Estamos hablando, se extrae electrones de la superficie del metal del electrodo A, ¿ok? Si para el voltaje de 3 voltios los electrones llegan al electrodo B y quedan en reposo, determine la función de trabajo del metal.
del electrodo A. Entonces tenemos los fotones. Fotoelectrones. De la ecuación fotoeléctrica tenemos ahí, energía cinética es igual la energía del fotón menos la energía de la función de trabajo. Para los fotones que queden en reposo al llegar los electrones en B, entonces quiere decir que la energía cinética debe ser igual a la diferencia de potencial, ¿no es cierto? Entonces, de 2 en 1, como la diferencia de potencial es igual a 3 voltios, equivale a una energía de 3 electrovoltios. ¿Está bien? 3 electrovoltios. Entonces tenemos ahí un electrovoltio, ¿no es cierto? Es igual a la función de trabajo menos, entonces reemplazamos y despejamos la función de trabajo. Entonces, ¿cuánto es eso? Entonces sabemos de que cuatro electrovoltios, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nos dice, los fotones inciden y tienen una energía de 4 electrovoltios, menos la energía cinética, que es igual a 3 electrovoltios. Entonces, ¿cuál es la función de trabajo que debe tener entonces? Determine la función de trabajo del metal. Ok. Entonces tenemos ahí la respuesta entonces, para determinar la función del trabajo que nos pide. Determine la función de trabajo del metal. Siguiente problema. Bueno, vamos a hablar sobre rayos X, por lo tanto vamos a regresar un ratito a la teoría. Rayos X. Entonces, la producción de los rayos X es un proceso inverso del efecto fotoeléctrico. Inverso del efecto fotoeléctrico. Entonces, nosotros tenemos eso, ¿no? Tuvo el vacío, ánodo y electrón. Entonces, nosotros le damos un voltaje enorme donde el cátodo comienza a expulsar sus electrones. Con una energía cinética con electrones. Salen con una cierta, ¿no? Disparados con una cierta energía cinética. Entonces, al incidir en el ánodo, entonces va a haber un choque. Entonces, el choque uno es la deformación que tiene, ¿no es cierto? Esta deformación se va a transformar en radiación. Entonces, los electrones van a impactar al material, que en la cual a ese impacto, ¿no es cierto?, va a existir una energía disipada, ¿no?
Esa energía disipada es lo que nosotros le denominamos rayos X, ¿no es cierto? Radiación X, ¿no? Entonces, los electrones son acelerados desde el cátodo y se dirigen hacia el ánodo. Al llegar a este, son frenados y se emiten radiación de alta frecuencia, llamada rayos X. Para que se produzca rayos X, el voltaje acelerador debe estar comprendido en el rango de 10 elevado a 4 voltios a 10 elevado a 5 voltios. ¿No? En ese rango. O sea, enorme. Nosotros en casa tenemos 220 voltios. Entonces, para producir rayos X, la fuente de radiación debe ser igual, la fuente, ¿no? Debe ser alrededor de ¿cuánto? De 10 elevado a la 4. O sea, es igual a 10, mayor que 10.000 voltios para producir rayos X. Entonces, podemos decir lo siguiente, entonces, si toda energía cinética de un electrón se transforma en energía del fotón de rayos X, de frecuencia, por la ley de la conservación de energía nos dice lo siguiente, entonces, la energía cinética es igual al electrón por su diferencia de potencial, que no va a dar igual, ¿no es cierto?, al fotón de rayos X, con una frecuencia que es rayos X. Ok, voltaje, acelerador, E, es la magnitud de la carga del electrón. Ok. Ahora me dice, si una fracción de la energía del electrón se transforma en energía de un fotón de rayos X, de frecuencia, entonces, de la ley de la conservación de energía se requiere que la fracción del electrovoltio, ¿no es cierto?, va a ser igual, ¿no es cierto?, a la constante por la frecuencia de rayos X. ¿Ya? Entonces, buscamos la fracción. Es lo que se te va a transformar en rayos X. Rayo láser. Entonces hemos visto los rayos X son los rayos más desordenados y más contaminantes, ¿no es cierto? Y por eso, cuando se trabaja con rayos X, hay que encapsular el ambiente, ¿no es cierto? Porque su radiación es un rayo altamente radiactivo. Rayo láser. En cambio, el rayo láser es ¿no es cierto?, una radiación electromagnética, o sea, es óptico, producida por un instrumento óptico con las siguientes propiedades. ¿Bien? Nos dice que es una luz monocromática, que tiene una sola frecuencia o color. Es una luz coherente. Las ondas constituyentes están en fase. Interfiere constructivamente. ¿Cómo se muestra la figura? ¿No? Entonces ahí observamos que son luz monocromática, ¿no es cierto? Es luz coherente. Es diferente a los rayos X, por eso hemos seleccionado, ¿no? Rayo láser es un rayo completamente uniforme, ¿no es cierto?, que es diferente que los rayos X, que son rayos completamente desordenados. Ya. Se propaga en el espacio libre a una sola dirección y a grandes distancias, sin dispersarse apreciablemente. Ok. El principio de incertidumbre es
la situación que nosotros queremos medir esa clase de fenómenos. O sea, los fenómenos como son están completamente en movimiento, no es de fácil medir. Entonces, se utiliza este principio de Heisenberg, ¿no? Incertidumbre de Heisenberg. Dice, es posible conocer simultáneamente y con exactitud la posición y la cantidad de movimiento de una partícula, ¿cierto? Es imposible, ¿no es cierto? Es imposible conocer simultáneamente con exactitud. O sea, tú no puedes medir simultáneamente, ¿no? La cantidad de movimientos de un cuerpo que hace masa por su velocidad, como también su posición de la... ¿ya? No es lo mismo que nosotros cuando estudiamos a velocidades completamente pequeñas, ¿no es cierto? Entonces aquí también influye eso, ¿no es cierto? No es de fácil cuando trabajamos con esa clase de unidades, ¿no? De frecuencia. Entonces cuando nosotros medimos, hacemos la relación entre la posición y la cantidad de movimiento, decimos que es mayor o igual que la constante Planck sobre 4pi. Es la incertidumbre de la medición de la posición de la partícula, incertidumbre de la medición de la cantidad de movimiento. Observaciones. Entonces, si el desplazamiento es muy pequeña, entonces la variación de la cantidad de movimiento es grande. Viceversa, si el incremento de la posición es grande, entonces la cantidad de movimiento será muy pequeña. Entonces, es lo que sucede eso. 2, dice, la incertidumbre de la posición y la cantidad de movimiento no son el resultado de la imperfección de los instrumentos de medición. Estas son inherentes a la naturaleza de la partícula microscópica. O sea, nos dice que ese comportamiento de poderlo medir, no es de fácil. Medir sustancias en movimientos no es de fácil, ¿no es cierto? Entonces se crea, ¿no es cierto? Se encapsula también, ¿no? Se encapsula y vemos ahí cómo es su cantidad de movimiento y su posición. Pero no podemos medirlo simultáneamente. Intentar localizar un electrón con gran exactitud utilizando un microscopio producirá una incertidumbre de cantidad de movimiento grande en él, ya que los fotones transfieren energía y cantidad de movimiento al electrón. ¿Ya? Dice, al intentar localizar un electrón con exactitud, ¿no es cierto? La posición, ¿no es cierto? Utilizando el microscopio producirá una incertidumbre de la cantidad grande en él, ya que el fotón transfiere energía y la cantidad de movimiento al electrón. Ante la colisión, entonces el fotón incidente, el electrón. Entonces, después de la colisión, vemos lo siguiente. Vemos que se ha dispersado, el fotón disperso, ¿no es cierto? Y el electrón desviado, ¿no es cierto? Si se reemplaza la posición por el tiempo
y la cantidad de movimiento lineal por la energía, se obtiene la relación de la incertidumbre de la energía-tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos el producto de la energía por el tiempo nos da el... Ok. Entonces es la incertidumbre de la medición de la energía de la partícula, la variación de la energía en el tiempo que mide la energía de la partícula. Bueno, jovencitos, esa es la parte teórica. Vamos inmediatamente a terminar los ejercicios. Entonces nos quedamos ahí. Rayos X. Entonces nosotros sabemos que los rayos X es un proceso inverso, ¿no es cierto? Es un proceso inverso, en la cual interaccionan, ¿no es cierto?, en el átomo y nos produce rayos X. Eso ya lo hemos explicado. Entonces, de la conservación de energía, tenemos lo siguiente, entonces. La función de rayos X es sobre la longitud de onda, ¿no es cierto? Y esta es la cantidad de energía cinética. ¿Ok? Entonces escribimos. La energía cinética es igual a electrovoltio, que es igual a la constante de Planck por esto, ¿no es cierto? Entonces vamos a obtener, porque nos piden determinar la longitud de onda. Entonces simplemente despejamos y tenemos esta expresión, ¿cierto? Que es el fotón sobre la energía cinética. Entonces tenemos ahí lo siguiente, entonces la longitud de onda del rayos X, simplemente reemplazamos los datos. Entonces tenemos ahí expresado en electrovoltio y la velocidad de luz, ¿no es cierto? De igual manera, la longitud que diga la energía cinética, que es igual a 4.14 por 10 elevado a la 4. Entonces tenemos ahí 10 elevado a la menos 11, que equivale a 0,3 astro. Entonces es una aplicación directa a lo que nosotros llamamos la creación de rayos X. ¿Ya? Rayos X, entonces. ¿Ya? Como ustedes ven, directamente aquí. Solamente estamos igualando cómo se expresa un rayo X, ¿no es cierto? Es un fotón también. Es un fotón que sale, ¿no es cierto? Entonces un fotón simplemente es la frecuencia por la frecuencia del rayos X por la constante de Planck. Ok. Siguiente problema. Dice, la fuente de rayo láser de la figura emiten fotones con una energía de 2 electrovoltios. Determine la longitud de onda de la radiación. Entonces tenemos ahí este rayo láser, puntero, luz láser, nos da, ¿no es cierto? Entonces la energía es igual al fotón sobre la longitud de onda. Directo, ¿no es cierto? El fotón aquí es igual, ¿no es cierto? El fotón es igual, la energía es igual al fotón, ¿no es cierto? Y el fotón se lo expresamos de ahí, ¿no es cierto? Entonces longitud de onda es igual a ¿qué? A la constante de Planck, la velocidad sobre la energía. La energía me dice que es igual a 2 electrovoltios. Entonces, obtenemos que la longitud de onda está alrededor de 6.210 angstrom. ¿No? Aquí de frente hemos aplicado la constante de Planck, ¿no es cierto? La ecuación de Planck. La ecuación de Planck de un fotón. De igual manera, lo hacemos para... Dice, la figura muestra una operación del ojo con un bisturí de láser cuyos fotones tienen una energía de 19.8 por 10 elevado a la menos 21 joules. Calcule la frecuencia láser. Entonces, simplemente esa es la frecuencia. Igual, la ecuación de Planck, lo único, es el fotón que está ingresando. ¿Cierto? Entonces, donde la frecuencia es igual a la energía sobre cuánto es la energía, 19.8 por 10 elevado a la menos 21. ¿No es cierto? La constante de Planck
Entonces tenemos que es igual a 3 por 10 elevado a la 13 Hz. Entonces, en el problema 6 y el problema 7 simplemente estamos aplicando, ¿no es cierto?, la ecuación de Planck. El fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia o la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Ok, el último problema. Dice, una fuente de potencia de 10 kilowatts emite una radiación ultravioleta de frecuencia igual a 10 elevado a la 15 Hz. ¿Cuál es el número aproximado de los fotones que emite la fuente en cada segundo? Entonces tenemos la radiación ultravioleta, tiene fotones. Entonces la potencia de radiación está dada por, ya hemos escrito, que es igual al número de fotones sobre el tiempo. Entonces la potencia es igual al número de fotones por el tiempo, ¿no es cierto? Por cada... Entonces, n sobre el tiempo, el número de fotones sobre segundo, es n. Entonces, de ahí, simplemente reemplazamos los datos y obtenemos n. La potencia nos da la potencia, 10.000 kilowatts. Tenemos la constante de Planck y tenemos también la frecuencia, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, por lo tanto, nos da aproximadamente el número de 15 por 10 elevado a la 22. ¿Qué? El número de fotones, entonces. Por segundo, ¿no? El número de fotones por segundo que se está irradiando. Bueno, jovencitos, eso ha sido todo. ¿Ya? Bueno, jovencitos, es la última clase. Le deseo suerte, no desmayen, ¿no es cierto? Estamos en una situación crítica de salud, también adelante, ¿no es cierto? No desmayen y hay que conseguir nuestro propósito. Bueno, tenemos ahí los ejercicios propuestos. 1 es la B, 2 es la D, 3 es la C, 4 es la B, 5 es la A, 6 es la A, 7 es la A y 8 es la B. Esos son los ejercicios propuestos. No sé si hay alguna pregunta para concluir entonces. Ok. Viste que no hay ninguna pregunta. Bueno, he dado por concluido la clase y el ciclo también, ¿no? Con respecto a lo que es física. Bueno, jovencitos, gracias. A ustedes, gracias también. Muchas gracias por la atención prestada. Ok. Bueno, hasta la próxima. Cuídense mucho. Vacúnense. Vacúnense, es necesario.